Bueno, bienvenidos todos. En este video vamos a continuar con el proyecto MVC. En el video anterior habíamos realizado unos modelos de artículos. Y seguido habíamos hecho también el controlador, implementando el almacén de datos solamente en una lista de artículos en memoria. Entonces, también habíamos generado las vistas con las acciones para crear, borrar, mostrar el detalle, editar y el catálogo de todos los artículos. Bien, entonces ahora la continuación sería implementar la conectividad a la base de datos. Es decir, ya no vamos a utilizar una colección de artículos en la memoria, sino que vamos a utilizar una base de datos y una tabla en SQL Server que tengamos instalado. Bueno, primero que nada, entonces vamos a necesitar ese proyecto del video anterior, que ustedes también ya lo tienen. Vamos a necesitar también el servidor de SQL Server, que ustedes también ya tienen instalado. La versión, desde la versión 2008 hacia adelante está bien, no hay ningún inconveniente. Aquí creo que tenemos instalada la versión 2017, lo cual hace que esté perfecto. El servidor puede ser la versión Developer, la versión empresarial o la versión Express, da igual, o incluso la versión local, que también es funcional. Bien, entonces vamos a proceder. Primero que nada, vamos a entender cómo se debe implementar esta característica de conectividad a base de datos. Tenemos entonces en los modelos, solamente para hacer un test, vamos a agregar una nueva clase, que por cierto le voy a llamar test. Sí, solamente quiero hacer un test de cómo va a funcionar esto para diferenciar y entender. Vamos, entonces. Sí, hago esta clase test para no dañar la clase artículos que ya tenía. Entonces, la idea es que con esta clase test voy a generar un contexto de datos y automáticamente también se va a generar la configuración del archivo appsettings.json para generarme una cadena de conexión, y también se va a modificar el archivo startup.cs para configurar el uso de Entity Framework en esta aplicación. Entonces, vamos viendo. Solamente hago una clase test para esto. Y ahora lo que le digo es, en los controladores voy a agregar uno nuevo de la clase o del tipo MVC utilizando Entity Framework. Aquí en realidad lo que debería hacer, como es una prueba solamente, voy a elegir por conveniencia pues esta clase que habíamos creado de prueba, solamente con la finalidad de que me dé creando un contexto de datos, dado que la aplicación no tiene ningún contexto de datos. Acá le digo entonces quiero agregar un nuevo contexto de datos. Me dice pues bueno, ¿qué nombre le vamos a dar a este contexto? Bueno, puedo dejarle ese nombre que me sugiere, de hecho voy a dejarlo ahí. Ya. Y me dice si quiero generar las vistas. Por defecto va a decir que sí quiere generar, pero yo le voy a decir que no quiero que me genere vistas. Solamente quiero que se quede así, nada más. Es decir, sí generar las vistas. Bueno, de hecho, si por error ustedes le ponen que sí quiere generar las vistas, pues bueno, a lo mejor de hecho le va a generar una vista, pero en el posterior podríamos borrarla, porque la idea aquí es solamente generar el contexto y nada más. Bueno, vamos entonces a decirle que quiero
continuar y me dice, bueno, dice, vamos a ver qué dice por acá. Tengo por aquí un error. Bueno, vamos a ponerle aquí un nombre diferente. Entonces, vamos a ponerle empresa. Ya. Eso aquí debe ser empresa. Ya. Vamos a ver qué me dice. Ups. No se puede proceso. Bueno, vamos a ver qué errores tengo por acá. Voy a compilar para que me generen los errores y ver qué sucede. Me dice que por aquí hay algo que no existe y que seguramente en algún momento dado lo coloqué y no lo quité. Bueno, este error a ustedes no les debe salir porque ustedes no tienen hecho esto. Y si en caso les saliera, pues simplemente hacemos borrar esta línea que dice que está ahí, que no existe. Y pues lo demás no tiene nada que ver. Bueno, vamos a empezar nuevamente por acá. Le digo, a ver, quiero un controlador. Agregar. Elijo test. Ya, le puedo dejar incluso ese mismo nombre, no hay problema. Sin vistas. Ya debería generar. Bueno, está generando. Listo, vamos viendo. A ver, primero que nada dice, se generó el controlador. Aquí está el controlador para la clase test. Pues no voy a hablar mucho de esto, más adelante lo haré. En la clase startup o el archivo startup.cs se ha generado una configuración para que se utilice Entity Framework utilizando el contexto llamado Web Application 34 Context. ¿Sí? Es decir que va a existir no solamente un contexto, una clase con ese nombre, sino que además vamos a tener una cadena de conexión con este mismo nombre. Vamos a ver. Entonces, vamos a ubicar el archivo appsettings.json y ahí aparece entonces la cadena de conexión. Esa es una. Además dice, se debió haber creado una carpeta data, aquí está, y dentro de data aparece la clase Web Application 34 Context y ahí aparece entonces el contexto de la base de datos. El contexto, ¿qué nos dice? Que va a utilizar una clase llamada test, que no es nada más que un conjunto de datos de base de datos de la clase Web Application 34.models.test. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que en el servidor de base de datos de SQL se va a tener que crear, si no existiese, se va a tener que crear esta tabla llamada test, ¿sí? Entonces aquí lo que yo debería hacer es decirle qué otras clases necesito que se incluyan en la base de datos si acaso estas no fueron creadas, ¿cierto? Entonces, todos estos pasos que acabo de hacer es con la finalidad de que me evitaron tener que digitar este archivo, este código de programa. Me evitaron también tener que modificar el archivo startup.cs, lo hizo de manera automática. El resto es igual como estaba antes. También evitó que yo modifique el archivo appsettings.json. Me dio creando una cadena de conexión automáticamente. Y bueno, está ahí. Lo que podemos hacer de aquí en adelante es, obviamente, hacer las modificaciones del caso y personalizar para nuestros propios fines. ¿Ya? El primero sería entonces decirle que de todas las clases que tengo de modelos, pues justamente esa clase test en realidad era solamente una prueba, algo temporal, solamente para poder generar el contexto. Y de hecho, pues ya no me interesa que esto exista. De modo que podría decirle entonces, aquí quiero que esto se elimine. Solamente fue
necesario mientras se generaba el contexto. Por otro lado, dado que se creó un controlador para test, también debería eliminar ese controlador porque no lo voy a utilizar. Y adicional, en este archivo de contexto, pues me va a dar un error que me dice que la clase test obviamente ya no existe, ¿cierto? Entonces, pero aquí deberíamos colocar toda la lista o todas las clases del modelo que se requiere se incluyan como tablas de la base de datos. Pues a mi modo de entender, necesito que la clase artículos esté incluida en la base de datos. Por tanto, aquí le diría entonces la clase artículo, necesito artículos. ¿Sí? De modo que entonces en adelante en la base de datos lo que se va a hacer es crear una tabla llamada artículos cuya estructura de tabla va a ser esto que se dice aquí, la clase artículo. Así sería. Y de hecho ya tenemos el controlador de artículos para luego modificar y vamos a ver qué sucede. Bien, entonces si esto ya está así de esta manera, pues lo único que me tocaría es cambiar la cadena de conexión que tenemos en el archivo appsettings.json. Ahí le diría que esta cadena de conexión no es la que me interesa tener, de modo que voy a reemplazar. Y ahí decíamos que existe una sintaxis que bien podría ser localizada en la URL www.connectionstrings.com. Bueno, en este caso el sitio o el internet del acceso está muy lento y no nos deja llegar rápidamente. Pero bueno, en todo caso, sí conozco cómo es el asunto y podríamos decir que la sintaxis es así: server igual, y aquí vamos a colocar la IP del equipo, que en este caso es una dirección IP local. Y si es local, también podrías ponerle solamente el punto, que es lo mismo. O a su vez el nombre del servidor, ¿cierto? El nombre que tú quieras. Bueno, en todo caso, vamos a dejarle como así. Luego hay que decirle cuál es el nombre de la base de datos. Y para esto pues vamos a referirnos que hay algunas opciones. Una que es database, otra es initial catalog, da igual. Pero para como estar seguros, vamos a decirle acá que quiero buscar las cadenas de conexión para SQL Server. Solo esperemos que nos responda rápido. Bueno, de todas formas, vamos a decirle que quiero hacerle así: initial catalog es igual, y aquí debería saber entonces cuál es el nombre de mi base de datos en ese servidor. Me parece que era empresa, pero vamos a verificar. Y también vamos a levantar los servicios de la base de datos que deben estar abajo. SQL Server, aquí está. Entonces vamos a subir. Perfecto. Y vamos a conectarnos.
Y ahí tenemos empresa. Bueno, pero ya aquí ya existe ya un modelo previo, de modo que no voy a dañar esa base de datos y por el contrario voy a crear una nueva. Una base de datos llamada almacén. Ya. Quiero que sea una base de datos nueva y aquí pondríamos almacén. Corroboremos con el sitio. Aquí está. Ya me dice estas son las posibles proveedores de base de datos. Voy a utilizar la que dice .NET Framework. Bueno, mientras carga, sigamos avanzando por acá. User ID es igual a SA. Password es igual a SA.1234. Esa es la clave que tengo en mi caso. Ustedes puede ser que tengan una clave diferente. Ya deberán utilizar la que tengan asignada. Bueno. Está muy lento el acceso. Bueno, vamos a confiar en que esa cadena esté bien escrita la sintaxis, lo cual yo puedo asegurar que sí está bien. Y vamos ahí. Bien, el siguiente paso entonces sería, ya que tengo el modelo, ya tengo la vista, el controlador todavía no lo tengo que hacer algunas modificaciones. Pero bueno, lo que quiero hacer ahorita es verificar que el Entity Framework esté bien, y eso solamente va a ser probado una vez nos dé creando el modelo físico en la base de datos. Bueno, entonces vamos a entrar por acá a la consola de administración de paquetes, o también podemos ir a herramientas, administrador de paquetes nuggets y consola de administración de paquetes. Y aquí vamos a decirle que quiero agregar una migración, la versión 001. Bien, tengo agregada entonces la migración para artículos. Ahora vamos a decirle que quiero actualizar la base de datos. Ups, tengo un error de conexión. Bueno, este error de conexión es muy seguro que se debe a la cadena de conexión. Vamos a ponerle, en lugar de 127.0.0.1, vamos a ponerle punto. Y nuevamente procedo a decirle que actualice. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en lugar de 127.0.0.1 le puse solamente punto y eso soluciona el inconveniente. Ahora verifiquemos que en la base de datos esté ya creado este esquema. Ahí está. Entonces tengo la tabla artículos con los campos ID, descripción y stock. Entonces todo va bien. Quiere decir que al menos lo que es la parte del framework, del Entity Framework, está muy bien, ¿cierto?
Listo, entonces, ¿qué nos queda? El siguiente paso sería hacer uso de Entity Framework en el controlador. Bien. Este paso es crucial, ¿no? Verificar que la cadena esté correcto, verificar que se genere la migración y a su vez también verificar que la actualización, el update database funcione, y eso solamente se logra cuando veamos que nuestras tablas están creadas acá. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, es que se supone que yo no solamente voy a trabajar con la tabla artículos, posiblemente necesite otras tablas más. Claro que sí. Entonces vamos a agregar más entidades y vamos creando entonces actualizaciones a esas entidades. Por decir, primeramente empecemos por lo básico, que sería crear una entidad adicional. Vamos a decir, a ver, quisiera agregar una clase, y esta ya no es una clase de pruebas, sino una clase común, normal, que diga vendedores. Vendedor. Entonces, aquí tengo una clase vendedor. Vamos a darle los nombres de campos. Ya. Digamos que este es mi nueva entidad para vendedores. Perfecto. Lo siguiente entonces sería agregar esto al contexto de la base de datos, ¿cierto? Nos vamos por acá al contexto y le digo, miren, yo también necesito un conjunto de datos para la clase vendedor y quiero que se llame la tabla vendedores. Con eso le estoy diciendo al Entity Framework, agrégueme esta tabla ahí en la base de datos, ¿no es cierto? Por eso se llama DBSets. Es un conjunto de datos de la base de datos. Entonces, pero esto físicamente en la base de datos no existe. De modo que debo crearme una segunda versión de migración. Si voy a hacer una segunda migración. Y una vez que esté hecho la migración, voy a actualizar esa base de datos. Ahí está. Me ha creado la tabla vendedores con la especificación de estructura. Y por acá un refresco y tengo entonces la tabla vendedores. ¿Cierto? Entonces estoy en consonancia, ¿no es cierto?, con el servidor de base de datos y acá mi aplicación. Ahora, es muy común que mientras estamos haciendo desarrollo de aplicación, pues digamos, caray, ¿sabes qué? Esa tabla no debía contener ese campo, o ese campo está mal escrito, o quizás necesita otro campo, o ese campo está de más. Entonces, tenemos que hacer obligadamente cambios a los nombres de campos, agregar campos, modificar, eliminar, qué sé yo. Vamos haciendo el primer caso, que sería entonces agregar un campo a una tabla. Como decíamos por acá, en los modelos de vendedores o de artículos,
mejor vendedores le voy a poner mejor. Digo, mira, aparte de que tengo los nombres, el salario, la comisión y el código, voy a decirle que necesito agregarle un campo string que me diga ubicación. O sí, ubicación. Localidad, vamos a ver, localidad. Get set. ¿Sí? Entonces, estoy agregando un campo. Ese es el primer cambio. Cambio primero. Agregar campo. Vamos a hacer un segundo cambio. Cambio segundo. Renombrar campo. Entonces digo, no quiero que se llame comisión. Ahora quiero que se llame comisiones. Esto que está aquí, le dejo ahí y le pongo comisiones. ¿Ya? Y ahora le voy a eliminar un campo. Cambio 3. Un tercer cambio sería eliminar campo. Entonces digo, este campo quiero que se vaya. Ya no quiero que conste ahí. Entonces ahí estoy haciendo, mira, los tres tipos de cambios posibles, ¿no es cierto? Renombrar un campo, agregar un campo y eliminar un campo. ¿Sí? Entonces, estos cambios están aquí, perfecto, pero no están en la base de datos. De modo que tendría que crearme otra migración, versión 3 en este caso voy a ponerle. E inmediatamente actualizo la base de datos. Ya, ahí está la actualización. Ahora nos vamos acá a hacer un refresh de vendedores y vemos entonces que el campo salario ya no existe. El campo comisión ahora se llama comisiones y agregado está el campo localidad. Entonces cumple con los cambios de mantenimiento que le había pedido a mi tabla, ¿no es cierto? Entonces esto es muy clave, tener en cuenta la congruencia y la correlación que existe entre los modelos de datos de Entity Framework y la migración y la actualización que debo hacer en la base de datos físicamente. Entonces, esto va a ser muy importante, que de preferencia lo hagan siempre antes de continuar realizando las creaciones de los controladores y de las vistas. ¿Por qué? Porque una vez hecho el controlador y la vista, pues el trabajo es más complicado. Tengo que ir a cambiar el controlador, debo ir a cambiar las vistas y eso se hace más difícil. Pero que sea más difícil no quiere decir que no sea posible hacer. Sí es posible hacer. Bueno, entonces ya conocemos que es posible hacer este tema. Así que, ¿qué me queda? Pues vamos a modificar el controlador para que funcione bien nuestras vistas, pero ya conectado a la base de datos. Y teníamos entonces el controlador artículos. Ahí está. ¿Qué cambios habría de hacer aquí? Primero que nada, el constructor de la clase artículos controller ya no debería crearme una lista de artículos en la memoria. Ya no, porque eso ya no necesito. Entonces, eso pues queda descartado. Ya no es necesario. Por tanto, tampoco va a ser necesario esa variable data que colocaba datos ahí en la memoria de manera estática. No es necesario.
Obviamente eso va a hacer que se genere una lista de errores subsecuentes en adelante. Bien, entonces por acá, primero que nada dice, ya no puede devolver los datos que están aquí, porque esa variable data ya no existe. Pero por el contrario, puedo decirle lo siguiente. Puedo decirle que se genere una variable data que va a ser igual a lo siguiente. Primero, vamos a decirle que necesito conectarme al contexto llamado web aplicación 34 context, aunque en realidad aquí es diferente. Aquí hay que hacer una configuración adicional. Aquí tenemos un controlador, un constructor que debe recibir el contexto, es decir, cuál es esa clase de contexto que me va a permitir conectarme a la base de datos. Bueno, puedo hacer dos cosas, digitar el código de programa para que eso funcione, o lo otro es hacerle que me genere automáticamente ese código de programa y luego solamente hago las adecuaciones del caso. Entonces, en esta vida hay que ser productivo, por lo tanto, pues ahorro tiempo y mejor mando a generar ese código de programa, que es más fácil hacer. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, voy a utilizar un agregamiento de controlador de Entity Framework y le digo, mira, quiero que me des agregando de paso el controlador para la clase vendedor. ¿Sí? Perfecto, ahí está, utilizando el contexto que ya está creado. No necesito vistas, solamente esto. Y bueno, pues le diré por acá que necesito que esto se haga en plural, vendedores. Y ya. El proyecto, algún error me da por acá. Veamos qué error me da. Es que el error que tengo aquí es que este controlador artículo tiene muchos errores. Y vamos a decirle mejor que todos los métodos que tiene los vamos a comentar a fin de que ya no me dé error. Sí, esa es la idea general. Exacto. Aquí vamos a decirle, quiero que todo esto aquí vamos a decirle, quiero que todo esto quede comentado. Ya. Entonces, al quedar todo esto comentado, deberían eliminarse los errores que me impiden generar el código. Y repito entonces, quiero irme acá, agregar un controlador, Entity Framework, de vendedores, y pues ahí se genera automáticamente. Ya. Bien, ¿cuál es la idea? Miren, la diferencia. Sucede que el constructor de la clase vendedores, el controller, recibe como argumento en el constructor la clase, el objeto context, y este es asignado a una variable _context que me permite en lo posterior trabajar con ese contexto. Entonces, esto es lo que en realidad deberíamos haber hecho, ¿no es cierto? Vamos a decirle que estas líneas vamos a copiar, pegar por acá. Vamos a decirle también que esto que está aquí, vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Perfecto. Ya, entonces, eso es lo que pude haber escrito en código, pero bueno, lo hice más rápido copiando y pegando. Entonces, con esto, ¿qué logro? Tener una variable context es el objeto que permite conectarse con la base de datos de manera bidireccional, que significa que yo puedo
llevar y traer datos. Eso es bidireccional, ¿no es cierto? Bueno, vamos haciendo entonces uno por uno las acciones de este trabajo. Vamos, la primera acción dice index. Entonces, index debe devolver unos datos. Vamos a decirle entonces que data va a ser igual a ese contexto de datos que me permite llegar allá. Y le digo artículos o get all. Artículos, sí, artículos solamente. Punto to list. ¿Ya? To lists. To list. To list de artículos. Mira. Entonces, ya tengo refactorizado el código para que funcione con la lista de artículos de la base de datos. ¿Cómo comprobamos que esto esté funcionando? Vamos a insertarle de manera manual un artículo aquí a la tabla directamente en la base de datos. Vamos a decirle por acá entonces descripción, desarmadores, desarmador en stock 200 desarmadores. Ya. Esto tiene que mostrarse entonces en la vista. Vamos a ponerle control F5 y debería invocarse a la acción artículos, ¿no es cierto? Artículos, y me muestra entonces ya los datos, ¿no es cierto? Lo que significa entonces que la acción del controlador está bien. Sí, me muestra ya la información ahí. Entonces vamos haciendo de a una las acciones editar, borrar, details, insertar. Vamos a la siguiente, dice, quiero implementar el get artículos details. Este es fácil. Vamos bien. ¿Qué nos dice? Tú necesitas buscar en la base de datos un artículo que cumpla esa condición. ¿Cuál es la condición? De que ese artículo tenga el código ID igual al parámetro ID que nos envían en la URL. Pues eso es fácil porque vamos a decirle que del contexto nos vamos a los artículos y ahí hago la búsqueda de ese artículo, ¿cierto? Y aquí no necesito ponerle una expresión lambda, sino simplemente le digo cuál es el código de artículo que quiero buscar. Eso es todo. Si aquí nos pide, si tú le pones paréntesis, te pone la descripción, te dice key value, te dice cuál es el nombre de la llave primaria que vas a buscar ahí. Y recordemos que ID es la clave primaria en la tabla artículos. Por tanto, así quedaría ya modificado. Y acá, si le ponemos detalle, se compila y nos muestra entonces el detalle del desarmador, cuál es correcto. Si aquí le digo el desarmador de código 10, me va a dar un error de que no existe. Así está el código error 404, not found. Ahí está, 404, not found. Indicando que ese producto no existe. Entonces, funciona la parte del get. Ahora vamos a la parte del create. Create es fácil porque simplemente esta acción me pone un formulario en blanco, nada más. Así que pedirle esto que me diga poner un formulario en blanco, pues simplemente es decirle por acá esto y ya recibe los datos. La idea entonces ahora es implementar esa creación que viene a ser con el post. ¿Ya? Aquí es donde vamos a implementar.
¿Cómo hacemos este asunto? Bueno, vamos a decirle context.artículos, quiero agregar un artículo. Bien, ahí está. Agregamos. Y ahora vamos a decirle context.saveChange. Esos datos se guardan en la base de datos. ¿Ya? Una vez guardado, pues se regresa al index para que se visualice la información ahí. Vamos a verla. Vamos a ver que sea cierto esto. Vamos, ID. Bueno, aquí el ID en realidad puede ser cualquiera, porque puedo ponerle cualquier valor. Hay que modificar la vista para que no me permita capturar el ID. ¿Por qué puede ser cualquiera? Porque es un autonumérico, ¿no es cierto? El autonumérico no va a tomar en cuenta este valor. Vamos aquí a ponerle entonces desarmadores alicates. En stock 20 y creamos. Bueno, hay algún error por ahí que no me deja insertar. Vamos a ver qué sucede. Chain type, execute. Si no me deja crear. Bueno, si no me deja crear es porque posiblemente este valor no está bien. Create. O si le pongo 0, si pongo 0 debe crearme. Exacto. Debo ponerle 0. Entonces me dice alicates. Me ha creado alicates. Y acá debe estar esto, alicates. ¿Por qué debo poner 0? Porque es un valor autonumérico. No debería asignarle ningún código al producto. Hagamos uno nuevo. Código 0. Descripción, alicates. Vamos a ponerle cortapicos. Cortapicos en stock 90. Creamos. ¿Ya? Ahí está. Bueno, entonces está el create. No hay problema. ¿Qué sigue? Vamos a editar. Bueno, editar también es fácil porque siguiendo la lógica que nos dice, deberíamos irnos al contexto y buscar ese artículo. Si ese artículo existe, modificamos. Y si no existe, pues da un error. Esto significa que aquí debemos decirle contexto.artículos. Caramba. Artículos. ¿No es cierto? Aquí buscamos directamente el código ID. Si ese artículo fue localizado, entonces visualiza. De otro modo, pues no pasa nada. Nos pone un error. Luego habría que capturar la información del formulario y guardar en la base de datos esa modificación. Bueno, los datos vienen aquí. Nos vamos por acá a buscar asimismo el artículo viejo. Sería context.artículos find el código de artículo que nos dicen ahí. Si no encuentra, bueno, si encuentra ese artículo, le pone los nuevos datos, ¿no es cierto? Y por último debería ser aquí una actualización. Bueno, esa actualización simplemente es aquí decirle context save change, ¿ya? Y se va al index. De otro modo nos pone un error y listo. Vamos a ver si esto trabaja bien. Vamos a modificar desarmador. Se compila la solución. Se muestra ahí. Desarmadores, vamos a ponerle. Desarmadores clase A. Stock 120. Guardamos. Sí, entonces, desarmadores clase A, stock 120. Significa que modificó bien. No hay problema. Vamos con los siguientes métodos. El que dice borrar. Ese también es fácil. Primeramente nos ponen un formulario, el artículo para que se visualice, context.artículo, find el código ID que está ahí,
Si fue encontrado, visualice. De otro modo dice hay error. ¿Ya? De una vez hagamos el borrar. Y ya de una vez se queda todo ahí. Dice borrar. Primero que nada dice hay que buscar ese artículo. Context.artículo. Ubica el artículo. Si fue ubicado, entonces hay que eliminar ese artículo. ¿De dónde? Del context, ¿no es cierto? Punto artículo. Elimina eso y por último context.saveChange. ¿Ya? Se guarda en la base de datos y se va al index. De otro modo nos pone error que no encontró. Bien, probemos. Quiero eliminar alicates, el registro que está en el medio. Borrar. Se compila la solución, se demora un poco al principio y dice, ¿seguro quieres borrar este artículo alicates? Le digo, no, debes regresar atrás y no pasa nada. Insisto, quiero borrar. Seguro, digo sí, quiero borrar y desaparece entonces alicates. Esto en la base de datos también debe estar actualizado. Por tanto, significa que está bien. Significa que está bien, ¿cierto? Bien, entonces vamos a cortar el video ahí para traer a que hagan la práctica ustedes en el resto que queda de esta hora y vamos subsanando dudas que vayan apareciendo, ¿de acuerdo?